Si necesito que se carga ese señor Morticio, ¡Estoy enojado! si esas vamos, yo también me voy a enojar en ese caso. Además, no le conviene a usted enojarse. Primero que nada, se le dijo cuando se firmó el contrato que esto era un espectáculo de historias de misterio, de horror en muchas ocasiones. Y segundo, porque si sigue así enojado, probablemente se puede encontrar en alguna ocasión a alguien como la bruja de esta historia y no le conviene, ¿eh? Señoras y señores, una vez más, para nosotros es un placer darles la bienvenida a las sombras. ¿Acaso todos los eventos de brujería sería mucho más fácil comprobarlos si tuviéramos un testimonio? El problema es que muchas veces los mismos testimonios producen grandes dudas. Es el caso de una curiosa libreta que se halló, se dice, por el tiempo de la colonia española. Días complicados en donde, si bien se sabe ahora que realmente la Santa Inquisición no hizo tantos arrestos ni tuvo tantos procesos en estas tierras, por supuesto, su función seguía perfectamente vigente para el control de las situaciones de herejía, para hacer justicia en los casos en donde se supusiera la intervención de fuerzas malignas, concretamente la brujería. De esta suerte, se supo que el autor de este cuaderno, a quien llamaremos simple y sencillamente Josué, puesto que al parecer la historia no guarda otra memoria de él, era uno de estos hombres que en aquellas épocas se dedicaba a un vicio que era bastante difundido y que por lo regular llevaba a la ruina a las familias. Esto es el caso, por supuesto, del juego. Josué no solamente era manirroto para poder dilapidar grandes cantidades, sino que también era lo suficientemente necio como para no entender en que en algunas noches, si la diosa Fortuna no estaba con él, no lo estaría a lo largo de los demás días. Y durante todos esos días gastaba enormes cantidades con el fin de que en algún momento la Fortuna dejase su talante egoísta y se aviniera a ayudarle un poco. Por supuesto, en aquellas épocas, si bien se toleraba como muchas cosas hoy en día se toleran, no era de ninguna manera algo que las autoridades vieran con demasiados buenos ojos, y por causa de ello, aunque lo toleraban en cierta medida, sí realizaban algún tipo de restricción con el fin de controlarlo.
Afuera de que Josué, normalmente dedicado a estas actividades por la noche, las acompañara, por supuesto, con la bebida indispensable en todo tipo de garitos y espacios donde se realizan estas actividades. Por supuesto, Josué tuvo la oportunidad de llegar muy tarde a casa en varias ocasiones. ¿Acaso la fortuna que había recibido fuera suficiente para que él se encargara de gastarla de ese modo? Pero fue un día que su familia decidió agradecer un evento que había ocurrido y que logró que Josué sentara cabeza. Uno podría preguntarse, ¿qué clase de evento podría ser que un joven con tal desenfreno en su existencia de repente recobrara conciencia de lo que estuviera haciendo y se aviniera a sentar cabeza? Ahora mismo lo sabrá. El asunto es que en una de esas noches que se había desvelado, le dieron las 3 de la mañana. Hora por demás emblemática para muchas personas, ¿verdad? Una hora que hoy en día, con todas las cosas que suelen contarse al respecto, se dice que no es una buena hora por ser el instante en que los espíritus, y no precisamente los más benignos, se atreven a asomarse en la tierra. Sin embargo, a Josué le pareció lo contrario en aquella ocasión. Y es que en medio de la noche, una mujer de asombrosa belleza, sumamente elegante, se le apareció en el camino. Él, todavía con los vapores del alcohol obnubilándole la mente, no atinaba a saber si la criatura que había visto era real. Pero una vez que la tuvo muy cerca, comprobó que efectivamente la mirada atractiva, su piel blanca, sus labios demasiado deseables, su silueta, a juicio de él, prácticamente perfecta, la hacían, sin duda alguna, un encuentro afortunado en aquella noche. O por lo menos, eso fue lo que creyó él. Una vez que la dama se fue aproximando a él, Josué trató de recomponerse las ropas, de arreglarse, para estar lo más apuesto posible y encontrarse con la mujer, saludarla e intentar algún tipo de acercamiento. Sin embargo, al hacer el movimiento que correspondía a estarse arreglando la camisa, esta se abrió de más y Josué, en ese momento, exhibió un rosario. Nada fuera de lo común. Sin embargo, para la mujer fue motivo de inmediatamente hacerse para atrás y observar a Josué con suma desconfianza. Josué, como intentara acercarse más,
porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Si bien antes ella estaba a punto de acercarse a él, la mujer empezó a hacer un gesto de gran desagrado. Y solamente atinó a mostrarle el rosario y a decirle: ¡Maldito seas que no puedo tocarte por ese rosario! ¡Maldito por siempre! ¡Pero seguramente tu familia lo va a lamentar! Josué ahora fue quien tuvo la ocasión de sentir el pánico profundamente, puesto que la mujer apenas empezó a ponerse de ese modo tan amenazante. Su rostro comenzó a cambiar y aquellos bellos ojos que parecían verle seductoramente en medio de la oscuridad empezaron a llenarse de gusanos blancos, cayendo de sus cuencas como si acabara de salir de la tumba. La sonrisa que hizo en aquel instante se le antojó más la de una bestia, puesto que exhibía dientes sumamente afilados. Y por si fuera poco, Josué percibió el olor nauseabundo del azufre en ese momento. Josué estaba aterrado. Quería huir, pero no atinaba a hacerlo, hasta que finalmente pudo escapar de aquella visión que se le había antojado antes tan deseable y que después se había convertido en terrible y espantosa. Josué llegó con tal susto e hizo gran escándalo al llegar a la casa, y su familia no atinaba a saber qué era lo que le había pasado. Trataron por todos los medios de hacerle reaccionar. Sin embargo, lo único que pudo apaciguarlo fue que el propio cansancio físico empezaba a cobrar su precio. Y Josué empezó a dejarse caer, a dormir. Su familia nunca supo nada. Prefirió relatarlo todo en la libreta. ¿Acaso a él le producía mucha pena el saber que por causa de su mala cabeza y por ser, como suelen decir algunos, ser muy calavera, se había atraído algo que le había empavorecido enormemente? Como quiera que sea, Josué empezó a dejar la francachela, las desveladas y el juego. Comenzó a ocuparse del negocio familiar y, por supuesto, al cabo de un tiempo, su actitud produjo los frutos requeridos. Ahora tenía la posición como para poder buscar a una joven hermosa, a una buena muchacha, no como aquellas con las que había convivido durante esta loca época de juventud. Todo lo contrario, una buena mujer para ser su esposa. Y por supuesto, lo logró. Al poco tiempo de casarse, sin duda alguna, algo que toda pareja desea es, por supuesto, tener un hijo. Y así lo concibieron ellos dos. Habrían quedado en que se le llamaría Jacinto, pero a pesar de que había nacido y que se recomendaba en aquel entonces bautizarle inmediatamente Josué, por alguna extraña razón
negó a hacerlo. Le comentaron que debería hacerlo, pero al parecer no tenía mucho interés en ello. Ojalá alguien le hubiera explicado a Josué que normalmente se cree que hay cierto tipo de niños que son sumamente vulnerables al ataque de las brujas. El niño, desde la primera noche, durmió sumamente inquieto. Los padres estaban angustiados y no sabían qué podían hacer. El niño lloraba y lloraba, pero dentro de su cuna, cuenta Josué en su texto, que el niño siempre veía hacia un solo lugar. Sin embargo, los preocupados padres intentaban ver qué era lo que estaba mirando y no veían nada. Así la segunda noche. Fue en la tercera donde se dice que ocurrió lo más espantoso. Y es que al niño lo acostaron como de costumbre. Y a pesar de que se encontraban ahí, pudieron escuchar nuevamente que el niño comenzaba primero a quejarse débilmente y después a llorar como no lo habían escuchado, y eso que lo habían estado escuchando desde hacía 2 días, desde que había nacido. ¿Acaso porque en ese momento, cuando empezaron a ver que el niño estaba revolviéndose en la cuna como no podría hacerlo un prácticamente recién nacido, en ese instante vieron como varias pequeñas manos empezaron a jalar sus cobijas, a quitárselas y a tenderse hacia el niño Jacinto? Los padres, en ese momento desesperados, trataron de retener a la criatura. Y en ese momento un aullido espantoso les heló la sangre. Aquella, lamentablemente, fue la última noche del niño. Josué nunca supo de qué manera le habían destruido su feliz vida matrimonial y su futura vida de padre en tan solo un instante. No entendía por qué. No se le hacía justo. Sin embargo, durante el triste funeral del pequeñito, quien ya no movía sus manos, quien ya no respiraba, quien ya no intentaba abrir los ojos, Josué observó a una de las asistentes al funeral. Una mujer de piel blanca,
labios deseables, mirada hermosa, y figura que en un pasado él hubiera considerado como casi perfecta. Una mujer que había tenido miedo de acercarse a un rosario por temer la imagen de la Santa Cruz. Una mujer que recordó sus palabras en ese instante cuando lo maldijo para siempre. Si las maldiciones existen o no, con toda seguridad, muchas personas no quisieran comprobarlo. El caso nunca fue resuelto. El Santo Oficio conservó, prácticamente como una curiosidad, la libreta. ¿Qué habrían encontrado si investigaban a los protagonistas de dicha historia? ¿Y ustedes querrían saberlo? Los hechizos funcionan bajo una mecánica de sugestión mental, habitualmente según los entendidos. En esta mecánica se sabe que una persona que sabe que ha sido hechizada, probablemente su sugestión le haga creer que tiene los síntomas de aquello que se supone que tendría que provocarle el hechizo, y en realidad se los provoque ella misma. Pero en casos donde las personas no tienen conciencia de ello, habría que prestar un poco más de atención. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros tomar una determinación ni dar una conclusión al respecto, sino a ustedes en casa, porque seguramente bajo la perspectiva de sus propios criterios y con sus propias creencias llegarán a una mejor conclusión que aquella a la que podamos llegar en este espacio. Nosotros simplemente cumplimos con traer la historia y ya lo hemos hecho, así que solamente vamos a invitarlos rápidamente a las plataformas que de alguna forma constituyen el mundo de las leyendas del cuervo. Una de ellas está en Facebook, Leyendas del Cuervo Oficial, la página, y por supuesto el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial. En estos espacios van a encontrar ustedes toda la información referente a los eventos de las Leyendas del Cuervo, como por ejemplo Leyendas a la Luz de la Luna. En X, antiguamente conocida como Twitter, presentamos una transmisión a las 9 de la noche en el horario de la Ciudad de México a través de mi cuenta de Paul-Raven666, en donde vamos a presentar a todos ustedes las historias que cuenta nuestro auditorio de sus encuentros con lo sobrenatural, con lo misterioso, con lo oculto. Interesante. Por supuesto, resulta muy interesante escuchar las historias de nuestro auditorio al respecto de estas situaciones. También, por supuesto, les invitamos a que compartan otra situación muy especial del universo de las Leyendas del Cuervo, que es los videos en TikTok y en Instagram del señor Morticio. En estos videos ustedes van a encontrar breves historias en el formato de 1 minuto que suelen permitir estas plataformas acerca de muertes absurdas. Me da mucha risa, ¿verdad? Es divertido. Dentro de un peculiar estilo es muy divertido. Bueno, van a encontrar sobre muertes absurdas,
sobre casos de predicción sumamente asombrosos, sobre costumbres funerarias poco frecuentes y asuntos de ocultismo, sin duda alguna, muy extraños. Acérquense pues a estas plataformas de Sueño Morticio, acérquense también, por supuesto, a Literpo, la revista literaria que nos acompaña en estos espacios, que es dirigida por la maestra Enid Isaías, a quien enviamos un muy cordial saludo. La difusión de la literatura que estamos haciendo empieza a crecer y esperamos que ustedes sean parte de ello si les interesa mucho todo este universo de la poesía, todo esto que es la literatura en general. También acérquense a Luna de Octubre, el espacio que dirige la maestra Angie Vampi, a quien le enviamos un cordial y cariñoso saludo. En este espacio hacemos la propuesta de sacar la poesía únicamente de los libros, no solamente ponerla en publicaciones, sino también hacer videopoemas, que son recreaciones, que no ilustraciones en realidad, recreaciones basadas en el universo de los poetas que somos quienes escribimos en la plataforma, y también nuestros amigos que escriben para los retos de nuestro espacio. Interesante. Es interesante también que tenemos los libros del Cuervo, otra forma de la difusión de la poesía gótica, cuyo titular, Paul Raven, servidor, se encuentra para hablar de distintos temas que pueden resultar interesantes a la comunidad gótica, como el vampirismo, como la muerte, el horror, las mecánicas del horror y, por supuesto, también de autores que llaman la atención en la comunidad. Todos los vínculos de lo que estamos comentando los pueden encontrar en la descripción del video. De esta suerte también van a encontrar, además de esta transmisión en vivo que hacemos en Letras Góticas, desde el Luna de Octubre, a Letras Góticas, a cuyo titular, Dante Carlo, le enviamos un muy cordial saludo. De esta suerte también, los miércoles, el peregrino de las sombras, Iscar Madeste, les trae a ustedes historias sumamente sorprendentes. Sigue sin caerle bien. Me cae mal. Ya tendrán que arreglar asuntos usted y Iscar Madeste en algún momento. Por lo pronto, sigan Iscar Madeste los miércoles también en transmisiones en vivo. Estas transmisiones en vivo que se hacen en la página de Eternas Lunas, en Letras Góticas, suceden a las 9:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México. No, perdón, creo que ya cambiamos. Así es, ya son las 8. Sí, corregimos. Pues a las 8. A las 8 de la noche ustedes pueden ingresar a esas plataformas y ver las transmisiones en vivo. Así pues, señores, en estos espacios sin duda alguna hallarán mucha posibilidad de interactuar con nosotros y por supuesto nosotros tendremos mucho gusto de hacerlo, como también aquí en esta plataforma, en donde les pedimos que se suscriban, que nos otorguen un like, que nos den un comentario y que activen la campanilla para que puedan recibir notificaciones de los videos. Se dice que son medidas muy útiles para evitar la maldición del algoritmo en esta plataforma. No más maldiciones. Sí, no más maldiciones. Vamos a agradecerles muchísimo que nos apoyen y por supuesto, no teniendo nada más por un momento que comentar, vamos a retirarnos sin antes recordarles que será un placer una vez más la próxima ocasión, próximo martes, darles la bienvenida a las sombras.